Experimente las profundidades de Jesucristo. Capítulo 25. Desde la prisión. Durante el primer encarcelamiento de Jean Goujon en la ciudad de Saint-Antoine, Francia, algunas de las cartas que le enviaron desde afuera de la prisión le llegaron. Se le permitió que respondiera al menos una parte de esas preguntas. Solo han sobrevivido unas pocas cartas escritas por Jean Goujon en respuesta a esa correspondencia. Una de ellas fue en respuesta a una mujer que recientemente había leído este libro y que le hacía una cantidad de preguntas prácticas. La respuesta de Jean Goujon se conservó y ha llegado hasta nosotros. Es apropiado cerrar este libro con extractos de esta notable misiva. Es un gran gusto escuchar sobre las manifestaciones de la misericordia de Dios hacia usted y ver el progreso de su alma en la experiencia espiritual. Quiera Dios terminar las obras que ha comenzado en usted. Estoy segura de que lo hará si usted permanece fiel. Hay la inexpresable felicidad de pertenecer a Jesucristo. Pertenecer a Jesucristo es el verdadero bálsamo que dulcifica todos los dolores y penas que son parte inseparable de esta vida terrenal. Permítame aventurarme a hacer unas observaciones prácticas. Cuando comience a leer, deténgase todas las veces durante unos breves momentos. Entréguese a esperar en Dios y orar en silencio. Especialmente haga esto cuando ha leído un pasaje que la ha afectado. Permita que la lectura tenga un efecto apropiado. Responda a eso que siente en su interior y que le vino mientras leía el pasaje. Responda a su toque. Leer de este modo la edificará y nutrirá su alma. Sí, las partes de su interior, su alma y su espíritu necesitan nutrición igual que su cuerpo. A menos que su alma se nutra con algo que la fortalezca, el estado espiritual de la misma sencillamente se marchitará y decaerá. En cuanto a su cuerpo, le recomiendo que no trate de imponerse mortificaciones por usted misma. Su débil salud no se lo permite. Si tuviera un cuerpo fuerte o si permitiera que sus apetitos la gobernaran, probablemente le daría un consejo diferente. Pero hay un tipo de mortificación que sí le recomiendo muy especialmente. Mortifique todo lo que aún le quede como remanente de sus afectos y deseos contaminados. Mortifique su propia voluntad, sus gustos, su disposición, aquellas cosas a las que naturalmente se sienta inclinada, sus hábitos. Por ejemplo, aprenda a soportar pacientemente. Dios enviará frecuentes y probablemente grandes sufrimientos a su vida. Este es su obrar. Él lo ha elegido. Acéptelo. Aprenda a soportar todo lo que le sucede, aun la confusión, pero aprenda a hacerlo por un único motivo, el amor a Dios. Acepte todo, ya sean malos tratos, abandono o cualquier otra cosa que pueda presentarse en su camino. Para resumir, puede mortificar su ser al soportar en todo tiempo, de manera serena, todo aquello que sea contrario a su vida natural. Deje morir los desagradables sentimientos que surgen en su interior cuando las cosas desagradables entran en su vida. Cuando haga esto, ubíquese junto con los sufrimientos de Cristo. Remedios amargos, es cierto, pero tomándolos hará honor a la cruz. Especialmente honra la obra de la cruz en usted, si muere completamente a todo lo suyo que es llamativo y atractivo, pero esta muerte no sucede en forma externa. La mortificación y la muerte suceden en su experiencia interior. Aprenda entonces la lección de transformarse en alguien pequeño, en llegar a ser nada, un hombre que ayuna y deja todas aquellas cosas que su apetito desea en forma inadecuada, hace algo bueno. Pero el cristiano que ayuna por sus propios deseos y voluntad y que se alimenta solamente de la voluntad de Dios, hace algo mucho mejor. Esto es lo que Pablo llama la circuncisión del corazón. Finalmente me parece a mí que usted aún no está lo suficientemente adelantada en su experiencia interior como para practicar la oración silenciosa durante un largo e ininterrumpido periodo de tiempo. Pienso que será mejor que combine la oración hablada con la silenciosa. Eleve expresiones como las siguientes ante su Señor. Oh, Dios mío, déjame ser completamente tuya. Déjame amarte completamente por lo que eres tú.
porque eres infinitamente amoroso. Oh, Dios mío, sé mi todo. Haz que todo lo demás sea como nada para mí. Eleve estas y otras palabras parecidas, ofrézcalas desde su corazón. Además pienso que estas expresiones deberían estar separadas unas de otras por breves intervalos de silencio. Es de esta manera que gradualmente formará el importante hábito de la oración silenciosa. Tome la cena del Señor con tanta frecuencia como pueda. Jesucristo, que está en esa ordenanza, es el pan de vida. Él nutre y vivifica nuestras almas. La recordaré cuando adore delante de Él. Quiera Él establecer su reino en su corazón, para que reine y gobierne en usted. Jean Guyon, desde la prisión, Saint-Antoine, Francia. Epílogo. La historia de este libro. Este libro tiene una de las más increíbles historias que cualquier otro que se haya escrito. Un método de oración. Hizo su primera aparición en Francia alrededor de 1685. Inmediatamente Dios lo utilizó como un instrumento para despertar a los creyentes por toda Francia. La oposición también fue inmediata. Tiene en sus manos un libro que fue quemado públicamente. No obstante, su popularidad siempre equiparó su oposición. Por ejemplo, un grupo de sacerdotes católicos romanos vinieron a la ciudad de Dijon, Francia, cuando el Señor tocaba muchas vidas a través de este libro. Los sacerdotes que se oponían tanto al libro como a la obra que el Señor hacía en Dijon fueron puerta por puerta y reunieron de ese modo 300 copias y las quemaron. 300 copias de un libro es una cantidad notable para encontrar en una ciudad durante el 1700. Un francés tomó 1500 copias y las hizo circular por toda su comunidad. Como resultado, la ciudad completa fue profundamente afectada. De todos los escritos de Jean Guyon, se la recuerda principalmente por su autobiografía y por este pequeño libro. Sin embargo, fue esta obra, que ahora se titula Experimente las profundidades de Jesucristo, lo que provocó que el sistema político y religioso de su época se lanzara en su contra. Junto con una copia de su obra Cantar de los Cantares, este libro fue puesto en manos de Luis XIV como una evidencia para su arresto. Posteriormente, ante un tribunal religioso, estos escritos se citaron como una principal evidencia en su contra. Sobre la base de este libro fue denunciada como hereje y encarcelada, llegado el momento en la ignominiosa Bastilla. Así fue la historia de este libro durante la vida de Jean Guyon. Pero ese no fue más que el comienzo. Los hombres y movimientos de Jean Guyon influenciado por sí solos alcanzarían para llenar varios volúmenes. Permítanme citar unos pocos. Poco tiempo después de su muerte, al parecer, los primeros cuáqueros comenzaron a usar este libro y probablemente más que ninguna otra pieza de literatura, afectó la totalidad de ese movimiento. En realidad, aunque el movimiento de los cuáqueros ya tenía 100 años de antigüedad antes de que se encontraran con este libro, Guyon probablemente influenció espiritualmente a los cuáqueros, tanto como lo hizo su fundador, George Fox. Otros de los que recibieron influencia de este libro fueron Zinzendorf y los moravos. Todavía un poco más adelante, un esforzado joven llamado Juan Wesley leyó el libro, junto con otras obras de Jean Guyon, y quedó profundamente conmovido. La influencia que ejerció en su vida en parte explica su intensa piedad y profundidad espiritual. El movimiento de la santidad de fines de 1800, con énfasis en la santificación, puede rastrear su origen pasando por Wesley hasta llegar a este libro y su autora. El movimiento carismático que comenzó a principios de 1900, con su asombroso poder e increíble superficialidad, señaló el final del anterior empuje del movimiento de la santidad y su énfasis en la profundidad espiritual, entre otros muchos vestigios del wesleyanismo. En realidad, la idea de las lenguas y la llenura de poder adquirieron virtualmente toda su fuerza en la vida cristiana más profunda, tanto en ese movimiento como en muchos otros. El siguiente fue Jesse Penn Lewis, una dominante figura espiritual de comienzos de este siglo, quien fue grandemente influenciado por las obras de Jean Guyon. Muchos otros grupos y movimientos han sido influenciados por los escritos de Jean Guyon, pero una de las mayores influencias que este libro produjo fue durante 1920 en China. En ese momento, este libro llegó a un joven destinado por Dios para ser uno de los más conocidos siervos suyos de este siglo.
Esta obra llegó a las manos del muchacho Watchman Nee, junto con la autobiografía de Jan Guillaume. Constituyó una de las más grandes influencias de su vida. Como resultado de eso, el libro se transformó indirectamente en una marca en las vidas de muchos de sus colaboradores. Hubo otros hombres y movimientos afectados por las obras de Jan Guillaume, pero creo que ya ha quedado claro. El extenso efecto de este libro se transforma aún en más asombroso cuando uno se da cuenta que ha sido desde su primera edición casi imposible de entender, aún en la versión original en francés. El libro es impreciso y complicado, con un vocabulario por momentos tan exacto y sin embargo tan oscuro, que leerlo siempre ha sido un ensayo sobre la frustración. La traducción en inglés no ayudó en nada. A pesar de todo esto, todavía tiene entre sus manos una obra que ha influenciado la vida de más cristianos famosos que tal vez cualquier otra pieza de literatura que haya sido escrita en los últimos 300 años. Llegó un momento en que, como se imaginarán, el libro no se imprimió más. Por más de 50 años estuvo prácticamente olvidado. Durante este tiempo, hasta donde sé, la única edición disponible en circulación fue una muy deficiente y además mimeografiada. Si piensa que exagero al describir la dificultad para entender los escritos de Jan Guillaume, pruebe con este pasaje. ¿Usted se pregunta por qué se sigue este recorrido? El objeto total del camino recorrido hasta aquí ha sido conseguir que el alma pase de la multiplicidad a lo preciso perceptible sin multiplicidad, de lo preciso perceptible a lo preciso imperceptible, luego a lo perceptible impreciso, que es un deleite general mucho menos atractivo que el otro. Es vigoroso al principio y lleva al alma a lo que se percibe que es un placer más puro, pero menos exquisito que el primero, de lo percibido a la fe sostenida y al obrar por amor, pasando así desde lo perceptible a lo espiritual, y de lo espiritual a la fe pura, que debido a que hace que nos muramos a toda experiencia espiritual, nos hace morir a nosotros mismos en Dios, para que podamos vivir de allí en más únicamente desde la vida de Dios. Ahora que acaba de leer este muy típico párrafo de sus escritos, espero que no piense demasiado mal por haber cambiado las estructuras en algunos de los pasajes más imprecisos. Si no lo hubiéramos hecho así, no hubiera tenido mucho sentido reeditar el libro. La mayoría de la literatura cristiana verdaderamente provechosa escrita sobre la experiencia cristiana más profunda se hizo después del 1500 y antes del 1800. Al parecer muy poco y con peso duradero se escribió en este siglo o el anterior. Desafortunadamente, una parte de la mejor literatura cristiana acerca de la experiencia cristiana más profunda ha quedado prisionera en el lenguaje incomprensible de otros siglos. Entre lo mejor de toda esta literatura y lo más difícil para leer están las obras de Jan Guillaume. De los capítulos 1 al 4, Jan Guillaume comparte con usted una forma única de orar la escritura. Descubrirá que es una experiencia asombrosa. En años recientes apareció una adaptación de su método, pero verá al leer este libro que jamás tuvo como intención que persona alguna se detuviera allí. Tenía mucho más grandes océanos para que usted pudiera descubrir y jamás fue su intención que usted se quedara en lo superficial. Dios mediante, esperamos que tenga oportunidad de leer en un lenguaje moderno estas obras de la pluma de esta vasija femenina. Permítame explicar por qué. El estado actual de la experiencia espiritual en la Iglesia. Desde finales del primer siglo, ningún otro libro se ha destacado por su profundidad espiritual. De hecho, la mayoría de las centurias han sido sumamente superficiales, salvo, por supuesto, un manojo único de gloriosas luces resplandecientes, por lo general no más que unas pocas docenas de hombres y mujeres que han iluminado en medio de las tinieblas. Esta era, en la que usted vive, ha demostrado ser incuestionablemente la más bibliocéntrica desde los días de los fariseos, pero también rivaliza con aquella época en ser la que menos enfatiza en la profundidad espiritual, y los hombres de hoy se molestan, tanto como los hombres de aquel tiempo, cuando alguien les señala este hecho. No es este el único récord que tiene nuestra era. Logramos un sinnúmero de récords. Por ejemplo, hasta el 1300 generalmente se llevaba el trofeo por haber sido la era financieramente más corrupta de la historia de la Iglesia. Ese era el tiempo en que por dinero se podían borrar los pecados de los mismos libros de Dios. Nosotros no hacemos eso, pero con nuestros correos electrónicos masivos, sobres de respuesta comercial, folletos a 4 colores, fundaciones, campañas profesionales de recaudación de fondos,
el lema Vivir por Fe, estatus de exención de impuestos y sermones sobre mayordomía. Al llegar a los 35 años, muchos ministros del Evangelio se han transformado en algunos de los mejores promotores y recaudadores de fondos que existen. Se podría decir lo mismo del intelectualismo. Los años 1700 en general han sido considerados como la mayor marca del intelectualismo en la fe cristiana, pero en la actualidad más hombres caminan por la tierra con doctorados de teología que en ninguna otra época. Insatisfechos con la profundidad espiritual, este clima intelectual ha llevado a que estos hombres proclamen que la solución es más cantidad y mejor y superior educación cristiana. Esta es la era de infinitas resmas de papel sobre una interminable variedad de temas. Una era que produce hombres que dan conferencias alucinantes sobre la doctrina de la oración y sin embargo conocen muy poco de la experiencia espiritual más profunda. Esta era nunca, para hablar en forma general, ha conocido a Cristo en forma profunda. Sofisticada, despectiva, estéril y desapasionadamente hemos arrancado de la mano de los años 1700 el trofeo de ser la era más intelectual de la historia de la Iglesia. La época comprendida entre el 1100 y 1400 ha sido generalmente considerada como la más oscura y corrupta de la historia de la Iglesia, una época en la que el papado era entregado al mejor postor y la Iglesia era la fuerza política y financiera más poderosa sobre la tierra. Pero vivimos en una época en que las iglesias parecen castillos de libros de cuentos. Los siervos de Dios hoy, si miraran hacia atrás, hacia el primer siglo y descubrieran que el obrero no poseía nada en toda su vida, podrían considerar sectaria a una ideología de este tipo. Bastante distintos a sus padres, los cristianos primitivos, que eran los naturales enemigos de su comunidad, que peleaban por el privilegio de vivir sus vidas enteras sin deber absolutamente nada, excepto las ropas que tenían sobre sus espaldas y que se gloriaban en morir como mendigos. Aquellos que servimos al Señor a tiempo completo en esta era nos debemos preparar para ser recordados, considerados en conjunto como los más ricos, mercantiles, sofisticados, mundanos, materialistas y cómodos hombres de toda la historia de la religión. Hay incluso un trofeo más que esta era por encima de cualquier otra ganará, es decir, a menos que suceda un cambio radical muy pronto. En cada era de la historia de la Iglesia han quedado registrados los nombres de unos pocos hombres y mujeres devotas, cuyo sello distintivo fue por su asombrosa profundidad espiritual y máxima entrega devocional. Hubo hombres así, aún durante los días más negros de la época oscurantista. En todas las épocas siempre hubo al menos un puñado de hombres que lo conocieron a él profundamente. ¿Se irá nuestra era sin tener un testimonio así? Desde un punto de vista puramente histórico, vamos a ser categorizados como los creyentes más universalmente superficiales que jamás cruzaron las páginas de la historia de la Iglesia. Mi juicio meditado es que alguna generación futura va a considerar a este siglo como el más oscuro en cuanto a la experiencia y la profundidad espiritual de la historia de la Iglesia. Esto será así a menos que algo muy radical suceda, lo más pronto posible. Más corrupto que los oscuros tiempos previos a Lutero, más impotentes e intelectuales que durante el apogeo del calvinismo, más pervertidos financieramente que en la época que provocó el estallido de Juan el Bautista, más enfermo con la atracción de poder espiritual que en ninguna otra época y aún así, ejerciendo ese poder exterior con menos transformación interna que nadie desde el rey Saúl, enamorados de los dones aunque escasamente conocedores del dador. Nuestra era ha producido a la gente más comercial, materialista, seguidora de modas, que jamás aclamó su nombre. ¿Es esta afirmación un poco dura? Les responderé al señalar un último trofeo que esta era puede llegar a ganar. Pareciera que estamos más ciegos que nunca a la falta de profundidad espiritual que todas las otras épocas juntas. Es verdad que hemos construido más edificios y fundado más organizaciones religiosas que todas las eras pasadas combinadas, pero también es igual de cierto que esos convertidos han establecido nuevos récords de brevedad de tiempo en el cual han seguido al Señor con una dedicación entregada. Si la historia de la Iglesia no es de alguna guía, podemos en forma optimista buscar alguna forma de volver. La profundidad espiritual merece un regreso. No puedo pensar en nadie con mayor idoneidad para despertar nuestra atención, derretir nuestros corazones e introducirnos a algunas de las profundidades de Cristo, que no sea la dama que escribió este pequeño libro.
quiera Dios considerar adecuado bendecirnos de ese modo, en medio de una era de tanta superficialidad espiritual. El futuro de este libro. Parece haber un renacimiento del interés sobre la vida de Jan Guillaume. Si es así, confío que algún día los católicos romanos mirarán de otra forma a una de sus hijas más distinguidas. Roma con frecuencia ha matado a sus siervos y luego ha vuelto a ellos y los ha santificado. El catolicismo nunca ha producido según sus estándares una mujer más apta para la canonización que Jan Guillaume. Mientras tratamos el tema de la Iglesia Católica, me gustaría hacer la siguiente observación. Es asombroso que el catolicismo romano, con tantas de sus tradiciones, rituales y enseñanzas de raíz pagana, haya producido persistentemente más seguidores devotos de Cristo que nosotros los protestantes. Los cristianos de mayor profundidad de la historia de la Iglesia, de manera consecuente, no han sido protestantes. Los católicos van en segundo lugar y los protestantes en el tercero, en el orden de contribución a la historia de la Iglesia de cristianos con mayor profundidad y ejemplos de vida cristiana más profunda, con un amor apasionado, torrencial por Jesucristo. ¿Quién va primero entonces? Si miramos con mayor detenimiento, descubriremos esparcidos a través de todos los siglos de la historia de la Iglesia pequeños grupos de cristianos, ni católicos ni protestantes, que han sido portadores de la señal de esta entrega. Este libro probablemente encontrará una cálida recepción en los tres grupos. En realidad, corre el peligro de ser tan bien recibido que no llegue a conseguir la atención disciplinada que requiere. Existe una vasta audiencia cristiana que literalmente se devora la literatura devocional tan rápido como salen de las prensas. Tengo la idea de que muchos cristianos encontrarán aquí meramente un libro devocional más para leer, contemplar, aplicar por unos pocos días y luego dejar a un lado. Luego están aquellos que transformarán el contenido de este libro en una serie de sermones sobre la oración. Algunos de los grupos que aparecieron a través de los siglos como seguidores puros y fieles de Jesucristo y que no han sido ni protestantes ni católicos son los cátaros, priscilianistas, paulicianos, bogómiles, valdenses y albigenses, lolardos, unitas, fratrum, moravos y los hermanos. Tal vez le interese leer la antorcha del testimonio donde se encuentra la historia de estas personas. Este tesoro revolucionario merece un destino mejor. Existen algunos lectores, sin embargo, que reconocerán el carácter único de este libro y la profundidad espiritual de su autora. Estos serán los cristianos que tomarán la senda señalada por este libro y beberán hasta el fondo de esta grandiosa aventura interna. Para este lector está a la espera el descubrimiento más maravilloso, precioso y probablemente menos esperado que jamás conocerá: las inagotables riquezas que se hallan al encontrarse con Jesucristo. Si es usted justamente el que entra en esta categoría, me gustaría expresarle algo que me preocupa. Tengo la impresión de que al Señor le gustaría muchísimo avanzar para superar este tema de los cristianos aislados, que son bendecidos aislada y profundamente en Cristo. Es mi esperanza que muy pronto nosotros los cristianos pasemos de ser unos ávaros espirituales que acumulan profundas experiencias en soledad con Cristo, y en lugar de eso vayamos hacia adelante, hacia una aventura más corporativa de una vida cristiana de mayor profundidad. Esto nos lleva hacia otra categoría de cristianos y básicamente este libro ha sido publicado para usted, y por eso por encima de todos los demás espero que se apropie de este libro y no lo deje hasta que todo su contenido se haya vuelto realidad. ¿A quién le hablo? A todos aquellos que tienen el corazón dispuesto para lanzarse a la grandiosa pero terriblemente peligrosa aventura de la restauración de la vida de la Iglesia. Permítame explicarle el tema de esta era. Jan Guillaume cierta vez hizo la observación de que en cada era Dios plantea un tema espiritual. Durante la vida de Pablo fue obras y fe. Cada era desde entonces también ha tenido su controversia, y en cada era a partir de Constantino, nuestro Dios se ha dedicado a restaurar aquellas preciosas experiencias de la iglesia primitiva que se han perdido. En su propia era Dios utilizó a Jan Guillaume para plantear el tema de la morada interior de Cristo, es decir, que el Señor está en su interior y obra de afuera hacia adentro para que pueda conocerlo y experimentarlo al vivir en esa cámara interna donde Él hace su morada. Todavía es un tema bueno para la actualidad. Ella presentó el tema del Cristo interior. Pero Dios no dejó de plantear temas en el siglo XVII. Todavía propone otros. Él es un Dios restaurador. ¿Existe un tema espiritual en nuestra era? Bien, si no existe, debería. Si los hombres y mujeres de hoy, de a miles,
comenzaran a experimentar las profundidades de Jesucristo de una manera real y transformadora, simplemente no habría lugar para que su experiencia fuera parte de los ritos del cristianismo actual, sean estas formas protestantes o católicas. Ningún movimiento está estructurado en el presente como para contener a un grupo masivo de personas devotas que caminen en profundidades espirituales. O para decirlo de otra manera, ambos movimientos están estructurados hacia otros énfasis. Son por naturaleza estructuras que impiden los torrentes de amor desatado que serían derramados hacia Dios. El mismo elemento, el centro mismo, composición y estructura del actual protestantismo y catolicismo frustran un encuentro más profundo con el Dios viviente. Cuando uno visualiza a un pueblo que ama a Cristo con pasión, que está totalmente abandonado a Él, un pueblo que lo conoce bien y no reconoce a nadie más sobre la tierra excepto a Él, se le presenta a la mente el servicio de los domingos a la mañana en la iglesia. Un pueblo como el que acabo de describir simplemente no encaja, al menos no por mucho tiempo, en el molde estructurado del cristianismo de las principales corrientes. Un avivamiento que experimente a Cristo en profundidad naturalmente va a generar el deseo de esto indefinible que algunas veces llamamos vida de la iglesia. ¿Qué es la vida de la iglesia? No sé cómo dar una definición, pero es la iglesia gloriosa, asombrosa y devastadora, la iglesia celosa que consume la totalidad de su vida, la iglesia magnética que reclama cada momento de su ser, la iglesia viviendo y libre, la iglesia con alas y en vuelo. No un lugar, sino un pueblo que vive en las cosas celestiales, constantemente consumido por él y ciego a todo lo demás. La iglesia como fue una vez, como debe ser, puede ser y será una esposa apasionada que busca a su Señor, enamorada locamente de Él y de su amor, un pueblo que lo conoce y experimenta a Él. Considere esto, querido lector, Jesucristo lo ama, Él lo salvó, usted lo ama. Esa es la razón por la que lee este libro, para conocerlo mejor. Usted, un individuo, desea conocerlo, pero Dios jamás tuvo la intención de que lo busque a Él en soledad e individualmente. Por favor, recuerde que la mitad del Nuevo Testamento está escrito a las iglesias, no a individuos. Si dejamos de lado a las 4 biografías del Señor, casi todo el Nuevo Testamento está dirigido a iglesias vibrantes, libres, desatadas, iglesias que se reunían en hogares, cuya gente compartía la vida unos con otros y se amaban unos a otros y a su Señor indescriptiblemente. Aquellas iglesias fueron increíbles, no tanto porque no tuvieran problemas o porque fueran moralmente perfectas, sino por su experiencia, búsqueda diaria, corporativa de Jesucristo, por el sencillo gozo de conocerlo a Él conjunta, diaria y constantemente. Que este llegue a ser el tema en la vida de algunos, sí, el tema de la restauración de la experiencia, de eso tan hermoso llamado la iglesia. Usted y yo no tenemos alternativa. Si nos sumergimos en las profundidades infinitas de Jesucristo, llegará un momento en que seremos atraídos al tema de la vida de la iglesia. El deseo máximo de Dios no es que usted sea rico y feliz, o que tenga una hermosa vida devocional, o miles de otras cosas que quiera pensar. Vuelva a leer lo que ha quedado registrado, la pasión, el corazón de la Escritura es Cristo y la iglesia. Usted y yo no podemos conocer a Cristo como es debido si no conocemos la experiencia viviente de la iglesia. No puede tener salvación sin un Cristo viviente. No puede llegar al fin completo de la vida cristiana más profunda sin una experiencia viviente de Cristo y un andar activo dentro de la experiencia de la vida de la iglesia. Dios simplemente estableció su gran propósito teniendo a Cristo y a la iglesia como el centro. Lo transformó en la misma naturaleza de las cosas. Puede oponerse si elige hacerlo, pero no podrá derrotarlo. Dios hizo de Cristo y la iglesia lo central. Este hecho está en la misma corriente de vida del universo. Puede intentar algún otro tipo de abordaje, pero no resultará. Se moverá en contra de los designios de Dios. Cristo y la iglesia son la suma total de los planes de Dios. El universo fluye en esa dirección. Cualquier otra forma es contra la corriente. Usted necesita a Cristo, no en su mente, sino en un encuentro consumidor. Necesita a la iglesia, no como un edificio hecho de piedra, sino para vivir la totalidad de sus días, su vida entera. Por lo tanto, amado lector, este libro se dirige a todo el pueblo de Dios, pero esta vez se dirige principalmente a aquellos que desean experimentar las profundidades de las que habla este libro.
En el contexto de la vida de la Iglesia solamente será el cristiano que se ubique en la atmósfera de la vida de la Iglesia el que conocerá las profundidades completas de Cristo. Parece ser que el Señor hizo las cosas de manera que toda su plenitud se conozca únicamente allí. El Antiguo Testamento contó todo sobre Cristo, pero cuando los hombres de la antigüedad leyeron del Antiguo Testamento, no lo llegaron a ver allí. Dios es así. Él guarda su más alta revelación levemente velada. ¿Por qué? Para que los hombres no la pisoteen debajo de sus pies. Pero entonces, un día vino Cristo. De pronto, Dios levantó el velo. Los hombres pudieron ir al Antiguo Testamento y ver de principio a fin a Cristo con tanta facilidad. Pero al mismo tiempo que Dios levantó lo antiguo, hizo algo más. Puso un velo sobre lo nuevo. Mientras Cristo vivió sobre la tierra, los hombres que lo escucharon no pudieron llegar a comprender el significado completo de sus palabras. Cristo estaba velado a todos, excepto para el manojo de discípulos, y aún sus discípulos no llegaron a comprenderlo completamente hasta que su Señor vino al interior de ellos. Desde los días de Constantino, 325 después de Cristo, una gran parte del propósito original de Dios se ha perdido. Desde la Reforma, desde Lutero, Dios ha restaurado aquellas cosas, pero continúa con el principio de velar su obrar actual sobre la tierra. Cuando levanta el velo de lo último que Él restauró, se vuelve y pone un velo a su actividad más nueva. Él hace esto para evitar que las cosas que son tan apreciadas para Él sean despreciadas. Se nos dice, por ejemplo, que el 80% de todas las enseñanzas evangélicas y fundamentales de la actualidad provienen del movimiento de los hermanos de Plymouth de principios del 1800. Este pareciera ser un hecho histórico fijo, pero jamás hubiera convencido a los teólogos de principios del 1800 que esto era así. No fue hasta la mitad del 1800 que la corriente principal del cristianismo comenzó a leer los escritos de los hermanos y finalmente comprendieron la riqueza que tenían. Inmediatamente los ministros comenzaron a preparar sermones basados en lo que leían en las obras de los hermanos. Las congregaciones de los domingos por la mañana estaban muy impresionadas, pero la estructura existente no podía recibir todo lo que los hermanos habían dicho. Lo que ellos habían enseñado tenían que moderarse un poco para que fuera adecuado. El problema lo resolvieron fácilmente. Los hombres simplemente dejaron afuera el punto principal. Ahora sabe por qué Dios veló su obra entre los hermanos durante una generación completa. Pero ¿por qué el Señor permitió de todas maneras que la obra de los hermanos llegara alguna vez a la vista del público? ¿Por qué permitió que en algún momento el maravilloso conocimiento y experiencia que ellos tenían se volviera algo común y diluido? Parece ser que cuando el mensaje de los hermanos se transformó en buen material de sermón para los domingos por la mañana, su más grande contribución a la historia de la Iglesia empezó a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque Él ya había seguido adelante. Dios continuó y dejó a los hermanos como una de sus obras del pasado. Él se iba a realizar una obra de recuperación en algún otro lugar, una obra más profunda y en parte escondida a la vista. El Señor se ha desplazado por varios movimientos cristianos desde entonces. Lo que está escondido a una generación se predica como sermones de los domingos en la próxima. El Señor entonces sigue adelante y le da a una nueva obra la sabiduría original de la primera y agrega algo a esa revelación, al dar ámbitos completamente nuevos para descubrir, experimentar y restaurar. En la actualidad, los ministros de toda la tierra proclaman cosas reveladas a pequeños y oscuros grupos de la generación pasada. Hoy también los ministros entregan asombrosos mensajes sobre cosas de las que no saben absolutamente nada y que jamás han experimentado. Esencialmente repiten lo que han leído en los libros, y la gente que los escucha sentada en los bancos está muy impresionada. La parte que puede herir, por supuesto, la dejan afuera. No se aflija ni llore, todo está bien. En algún lugar de la tierra en estos días nuestro Dios se mueve hacia una revelación más alta y a nuevos niveles de restauración. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con este libro? Sencillamente lo siguiente: por casi 300 años, los contenidos de este libro no estuvieron a disposición del público lector en general. ¿Por qué? Pienso que fue probablemente porque contiene una parte del más alto conocimiento y las revelaciones más profundas de los secretos para experimentar la presencia de Cristo que jamás se haya volcado en papel.
pero durante 300 años, debido al lenguaje oscuro en el cual estaba escrito, Dios permitió que este libro caminara a través de la historia parcialmente escondido de la vista. Este es un elogio bastante grande para la autora y el libro. Pareciera que Dios tuvo que esperar casi 300 años antes de abrirlo a los ojos de todos, porque no existió nada más profundo y rico que lo superara. Ahora aparece esta obra como libro, existen pocos, si es que hay alguno que estén a su altura. Pero en algún lugar Dios ha seguido adelante. Su revelación acerca de la experimentación de su Hijo una vez más se ha ampliado, nuevos ámbitos se han abierto. El libro aún no tiene igual, pero la experiencia que está documentada aquí no es el sitio donde Dios se ha quedado. En alguna parte allá afuera nuestro Señor se ha movido más adelante y mucho más alto. ¿Cómo usar este libro? ¿Cuál es la mejor manera de usar este libro? Dedicándole una gran cantidad de tiempo. Una palabra más, en los años venideros le recomendaría especialmente que regrese a este libro una y otra vez. Su mensaje se ampliará a medida que usted madure en Cristo. El mensaje de este libro lo atrapa a los 20, lo despierta a los 30, lo quebranta a los 40 y aún lo llamará hacia las profundidades de Cristo en los años posteriores. Vuelva una y otra vez. Cuando este libro llegó por primera vez a mis manos fue bajo la forma descuidada de una edición mimeografiada. Quien quiera que preparó esa simple edición le agregó un prefacio. Aún recuerdo la esencia de las palabras iniciales. Cerraré este epílogo con aquellas palabras. Decía más o menos así. Que este pequeño libro haya llegado a sus manos es una indicación de que Dios desea hacer una obra especial en su corazón.